Muy bien, esta flor es nativa de Guatemala, no significa que solamente se encuentra en Guatemala, sino se encuentra en otros países y en Guatemala creció de forma natural, que si usted lo ve, tiene la forma como un tecolote, ¿verdad? Entonces, de nombre común es tecolotillo, así le llaman. Nombre común significa el nombre que le da la comunidad donde está, el nombre que le da la región de donde está. Es diferente al nombre científico, ese ya es su verdadero nombre. Su verdadero nombre, como lo vemos en la etiqueta, pues es Aristoloquia arbórea y es un arbusto que se usa más como ornamental. Las flores se abren para atraer a sus polinizadores, para que puedan hacer la semilla. Realmente las flores tienen color, tienen aroma, tienen atractivos para sus polinizadores. Y lo más curioso de esta planta es que no tiene las flores en la parte apical, se le llama, o sea, en la punta de las ramas, ni tampoco sale en las ramas, sino que sale en la base de los tallos, al ras del suelo. Existe de forma natural en varias regiones y entre las regiones está Guatemala. Aquí podemos leer que va a estar desde México, Guatemala y El Salvador. Eso significa que es nativa de México, nativa de Guatemala y de El Salvador. Los jardines botánicos tienen su origen en Europa. Los jardines estaban para la investigación, para dar clases de botánica a médicos. Así fueron sus orígenes. Y este jardín botánico pues, fue creado también por médicos. A finales de 1800 inicia la idea de querer formar un jardín botánico en Guatemala. Siendo Guatemala con una gran diversidad de plantas, era necesario tener un jardín botánico. La iniciativa de formar el jardín botánico era necesaria para conservar, pero en ese momento era más que todo para enseñar botánica a los estudiantes, para agrónomos como para médicos. Y así fue como se fue formando. Inicialmente el jardín botánico iba a estar en la zona 1, en unos terrenos, pero luego a raíz de los terremotos de 1917-18, este solar queda libre y es aquí donde se funda después, en 1922, el Jardín Botánico para acá. Y fue fundado en esta parte de la ciudad, porque si se recuerda, estamos al principio del Paseo de la Reforma. Entonces era algo importante de que el guatemalteco de la época pasara también a conocer el jardín dentro de su paseo de la Reforma. Luego pues creció la ciudad y fuimos absorbidos por la ciudad. Entonces es una manzana de 1.7 hectáreas. Y es un centro impresionante, ¿verdad? Un área muy accesible para visitar y también para los colegios, para las instituciones educativas, escuelas, universidades, pues es muy reconocido el Jardín Botánico. Se merece el jardín ser reconocido como un centro de investigación propiamente y también como un centro de información científica. Como le mencionaba, Guatemala es muy diversa, entonces las plantas se van a distribuir, o sea, van a crecer de acuerdo a ciertos aspectos. Entre ellos está la altitud, temperatura, humedad, etc.
En un solo lugar de Guatemala no se pueden tener todas las plantas de Guatemala. Eso nos preguntan mucho, si en este jardín botánico tenemos todas las plantas. Imposible. Por lo diversa que es Guatemala, por lo rica que es Guatemala en cuanto a su flora, necesitaríamos jardines botánicos en diferentes partes de Guatemala, sino en todos los departamentos, por lo menos en las regiones. Entonces, a las plantas que van a sobrevivir en la ciudad de Guatemala son las que están acá. Y eso significa las plantas de la costa que lograron soportar a esta altitud, ¿verdad? Que es mayor a la que ellas tenían, la humedad, la temperatura, porque es diferente la temperatura de la costa a la temperatura de acá, y también lo mismo, las plantas que están del altiplano, que pueden soportar las condiciones de la ciudad de Guatemala, son las que están acá en el jardín botánico. Por eso le mencionaba, necesitamos jardines botánicos en todas las regiones de Guatemala. Ya ahora los jardines tienen el papel de la conservación, ¿verdad? Ya hemos perdido demasiada biodiversidad y entonces los jardines necesitan ser reservorios de información genética, o sea, ser reservorios de las plantas nativas de Guatemala. También tenemos plantas que no son de Guatemala, a eso le llamamos plantas exóticas, plantas que son de origen de otros países, ¿verdad? Y que de alguien las trajo, o sea, fue la acción del hombre la que las trajo acá y entonces no nacen de forma natural. Entonces esas son plantas exóticas que tenemos muchas aquí en el jardín botánico, que se usan mucho en jardinería, ¿verdad? Para adornar un jardín, ornamentales en general. Entonces el jardín botánico cuenta con plantas nativas y plantas no nativas o exóticas. Hay un área donde tenemos la colección de semillas que le llamamos Index. En la colección Index Eminum tenemos más de 3.200 especies de semillas, algunas de Guatemala, otras han sido colectadas en viajes de campo por parte del Jardín Botánico, otras vienen de colectas de proyectos de investigación DIGI o CONCYT, otras son de intercambio, que valga la redundancia, se hace el intercambio con otros jardines botánicos. Por ejemplo, aquí tenemos de pino, Pinus maximinoi, Pinus caribea, tenemos aquí de Avis, el pinabete de Guatemala. Aquí tenemos colectas que se han hecho en el jardín botánico, colectas que a veces el jardín botánico sale en viajes de campo a colectar. Las más pequeñas son estas, siempre con su etiqueta y sus datos de colecta, las coordenadas, la familia, el género, la fecha. Estas semillas las guardamos para tener una referencia y para posteriormente puedan hacerse análisis. Por ejemplo, hay personas que trabajan haciendo modelado de distribución potencial de las especies, pueden hacerlo utilizando los distintos puntos de georreferenciación y después modelándolo en un mapa. Aquí tenemos la muestra de Cecropia peltata. Este es el guarumo, la planta alimenticia de nuestra ave nacional, el quetzal. Esta muestra fue colectada en Guatemala, en el departamento de Alta Verapaz, dentro de la ecorregión La Choa. Fue colectada entre 100 a 250 metros sobre el nivel del mar en 2005. Esta viene de Alta Verapaz y aquí vemos los frutos conservados en un medio líquido. Este es el izote de montaña, Dracaena americana, y ahí vemos los frutos y las semillas. Se conservan en medio líquido para que las características del fruto se puedan apreciar a lo largo del tiempo. A veces por el medio líquido se pierde un poco la coloración o se deshidrata un poco el fruto, pero por lo general se puede apreciar y se conservan bastante bien. Digamos, si yo este fruto tratara de conservarlo seco, se va a perder el color. Algunos son tan frágiles que si se deshidratan pues se deshacen. Entonces en el medio líquido se conservan su forma, su color.
Se usan dos tipos de líquido. Si no estoy mal, es formol, ácido acético y alcohol. Depende de la clasificación. Principalmente aquí usamos la clasificación de semilla ortodoxa o recalcitrante. Ortodoxa es así como las de pino o las bellotas de los encino, que pueden vivir indefinidamente a través del tiempo. Y las recalcitrantes son las que se echan a perder fácilmente. Digamos una semilla de aguacate se va a echar a perder muy fácilmente, ¿va? Esa no la podemos conservar más de un año, más de un mes siquiera. Luego está la parte recreativa, llamémoslo así, que usted viene y quiere disfrutar del jardín. Ahora, aquí hay áreas, ¿verdad? Tenemos un área que es el cactario, donde está la familia Cactaceae. No solo la familia Cactaceae, sino familias que acompañan a esta familia en los bosques secos, ¿sí? Entonces está el área del cactario, que usted puede visitar. Está un kiosco muy lindo que usted puede disfrutar de la naturaleza y al mismo tiempo se puede sentar, platicar con alguien o leer un buen libro, que eso es magnífico, y ahí puede disfrutar. Está el área de la ceiba pentandra, un área donde es muy importante para nosotros. Tiene aproximadamente unos 95 años y esta planta pues es la más antigua del jardín. De este jardín botánico salió la propuesta para que la ceiba fuera el árbol nacional. Eso fue en 1955, cuando se declara que la ceiba es el árbol nacional. Y también tenemos el área del invernadero. Ahí pues hacemos la investigación, cultivo de plantas para las semillas que se traen, hacerle todo el tratamiento para observarla desde semillas ya a una planta formal. Planta de tempisque, que es un árbol maderable de Guatemala en peligro de extinción. Este árbol produce muchas semillas, pero pocas se pueden poner a germinar porque pocas son viables. El chicozapote es un árbol maderable que se da principalmente en el Petén, ¿sí? ¿Cómo utilizamos este árbol? Se utiliza principalmente la madera y los frutos que no los comemos, ¿ya? Estas semillas las conseguimos en una finca de Retauleu. Fuimos a Retauleu a colectar semillas y entre esas encontramos árboles de chicozapote sin nombre. Y así fue que las trajimos. Originalmente el jardín era la escuela práctica para varones. De hecho pueden ver algunas áreas todavía, unas construcciones antiguas de restos de una pared que eran las áreas de dormitorios de la escuela práctica para varones. Esta funcionó de 1905 a 1917, pero hay otros elementos históricos como nuestro invernadero. Las mesas del invernadero son originales de la escuela práctica para varones y siguen en funcionamiento, siguen trabajando como hace 100 años para el cultivo de las plantas y para su mantenimiento. Las 3 calles principales del Jardín Botánico están dedicadas a 3 grandes directores del Jardín Botánico. Mario Dari Rivera fue uno de ellos, Ulises Rojas y Elfriede Pell, científicos de muy alto nivel, tanto que en el caso de Ulises Rojas y de la doctora Pell recibieron la Orden del Quetzal, pues el máximo reconocimiento que este país le puede dar a alguien. Es una gran responsabilidad que tenemos en nuestros hombros el seguir manteniendo el legado de personas tan importantes como don Ulises Rojas, como Mario Dari Rivera
y como la doctora Elfriede Pell, yo creo que el desafío más grande que tenemos nosotros, las nuevas generaciones, es que la destrucción de nuestros bosques es muy acelerada. Vamos muy tarde en la investigación porque se invierte muy poco en investigación y nosotros vamos un paso atrás de la situación actual de la pérdida de hábitats naturales y tenemos una riqueza increíble que debemos conservar, que debemos preservar para las nuevas generaciones, pero no podemos hacer solos, necesitamos el apoyo de toda la sociedad y de que estén concientizados de la importancia de mantener nuestros bosques. No vamos a ser un país megadiverso si lo perdemos, así que todos tenemos que poner de nuestra parte y los científicos hacer el esfuerzo que nos corresponde, ¿verdad?, en hacer la investigación, pero una investigación que sirva para poder mantener y defender, ¿verdad?, los recursos naturales. Digamos, como en el caso del Jardín Botánico, tenemos un grupo de 12 voluntarios que tienen algunos hasta 15 años de colaborar con el Jardín Botánico, ¿verdad? Entonces, el ser consistentes, el ser entregados, yo creo que es algo que hemos perdido, pero que debemos recuperar como ciudadanos y que podemos aportar y no pensar que lo haga alguien más, hacerlo nosotros.